Muy bien, buenas noches, alumnos. Por favor, como parte del procedimiento, levanten su manito virtual para ver que me están escuchando correctamente. Ok. Muy bien, muchachos. Hoy día la clase de hoy se trata sobre planteamiento del problema, la revisión de la literatura, surgimiento de la hipótesis e inmersión en el campo. Como hemos visto en la clase pasada, habíamos visto la revisión de la literatura, ¿verdad? Donde vimos pues la importancia que era saber buscar la información en internet, tener unas fuentes confiables, donde eh, tener unos 5 direcciones web donde podemos encontrar tesis, unas páginas web donde podemos encontrar información, el libro, el Centro de Investigación Educativa de la Católica. Vimos bastante fuente confiable como para que puedan tener un punto de partida en su investigación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a ver el inicio del proceso cualitativo. ¿Cómo se empieza este proceso? ¿Y con qué empieza? Empieza con el planteamiento del problema. ¿Ya? El planteamiento del problema, cuando se trata de un proceso cualitativo, es similar a ingresar a un laberinto. Si ustedes ven acá la figura inferior, ves una persona que está en un laberinto, ¿no? Entras al laberinto y no sabes por dónde vas a ir, no sabes cómo vas a salir del laberinto. Es algo similar cuando inicias un estudio cualitativo, porque se acuerdan que para el cualitativo no era necesario recopilar toda la información para continuar, porque tú podías leer durante toda la etapa de la investigación, podías leer. Por eso es que es un laberinto, ¿no? No sabes por dónde vas a salir, porque en el desarrollo de tu investigación vas a observar, vas a notar que hay algo que influye, que no lo habías tomado en cuenta y que de repente es preponderante o es de peso, que te puede cambiar la dirección de tu investigación. Por eso esa es una de las cualidades del método del enfoque cualitativo, que al leer siempre en cada etapa literatura, te puede cambiar el enfoque o puede ampliarlo. Por eso que, por eso que entramos con convicción, pero sin un mapa detallado. O sea, ustedes inician el proceso de investigación teniendo en cuenta que van a terminarla, van a concluirla, van a sacar una conclusión, pero no tienes un mapa específico, un procedimiento específico, un paso a paso de cómo lo vas a hacer. No lo tienes porque tú en, en el proceso vas a descubrir nuevas ideas, nuevas alternativas. Y justamente eso es lo que te conlleva a leer nueva literatura, ¿no? De algo sí tenemos certeza. Deberemos mantener la mente abierta y estar preparados para improvisar. Entonces, cuando ustedes inicien un proceso cualitativo, muchachos, siempre deben ya tener por descontado que en el desarrollo van a haber nuevas alternativas, van a haber nuevos planteamientos. Y eso es normal porque están, están empezando a investigar o están empezando a ver un tema ya específico, ¿no? Y como es cualitativo, quiere decir que va a basarse en las experiencias. Y como las experiencias es algo indefinido, que quiere decir que cuando tú estés en tu salón, no hay pues una fórmula matemática que te diga cómo se va a comportar el niño, la niña, el clima, el ambiente. No hay una fórmula matemática para eso. Entonces, ¿cómo se sabe qué va a pasar? Se va a saber viviendo en el aula, el día a día. Por eso, esa es la característica de un cualitativo, que se enfoca en las experiencias, en este caso del docente, ¿no? El docente día a día va a recopilar, va a experimentar nuevas experiencias,
Y en base a eso es que él va a investigar. Puede ser que un día investigue pues la fiebre o el malestar de la gripe en los niños, tenga que leer literatura sobre la gripe, las temporadas, la gripe H1, etc. Y luego, de repente, en otra etapa, en verano, ya va a ver que sus alumnitos sudan mucho, se duermen, no hay mucha ventilación, entonces va a tener que leer, ¿no? Revisar temas referidos a ventilación, el aire, el clima. Entonces, no, una investigación cualitativa es así, ¿no? Esa es su naturaleza. Recién cuando ustedes están levantando la información, recién cuando ustedes están el día al día observando los cambios, anotando las diferencias, ahí es donde ustedes empiezan a revisar, a leer y van a encontrar N opciones, ¿no? Para continuar su investigación. Por eso que apertura acá la diapositiva hace bien en hacer la similitud, la analogía con un laberinto, ¿no? Que tiene muchos caminos que te llevan a la salida. Es igualito a la cualitativa, ¿no? Tú inicias el estudio, entras al laberinto y en el desarrollo vas a encontrar muchos caminos, pero todos te van a llevar a la salida. A ver, next. Planteamiento del problema. Empezamos con el planteamiento del problema. El planteamiento del problema tiene 5 características. ¿Sí? ¿Cuál es? Tu problema, ¿qué debe tener? Debe tener un propósito. ¿Por qué? Porque debe establecer tus objetivos, tus preguntas de investigación iniciales, tu justificación y la viabilidad. También en la clase pasada vimos algo de viabilidad, ¿no? La viabilidad, la justificación, que justamente es la primer escalón que ustedes deben de superar para poder continuar con su tesis, con su investigación. Si una investigación no es viable, entonces ya tienen que descartarla, ¿no? Y tienen que abordar otro tema de investigación. ¿Cuándo no es viable un tema de investigación? Cuando no tienen los recursos necesarios. Recursos necesarios no solo significa dinero. El dinero es uno de los recursos. Otro recurso es el tiempo. ¿Sí? Otro recurso es el ambiente. Otro recurso es la literatura, los consultores, la ubicación. Entonces, si ustedes tienen todos esos recursos a su favor, sí, su investigación sí es viable. Caso contrario, tienen que decidir por otra investigación o cambiar el alcance de su investigación. La siguiente característica es explorar las deficiencias en el conocimiento del problema. Ya habíamos mencionado esto también en la clase pasada, que la deficiencia del conocimiento, por ejemplo, al inicio de la investigación, es pues que no hay la experimentación, ¿no? Y cuando ustedes ya estén experimentando, estén tomando la data, registros, llenando su cuaderno de diario y terminen la investigación, entonces van a hacer otra vez las deficiencias en el conocimiento. El conocimiento que han adquirido al final de su tesis versus al inicio se completó, fue la mitad, está un 80%. Entonces, ¿qué deficiencias en el conocimiento hay? No es que ustedes van a borrarlo al 100%, ¿no? Porque de repente eso nunca se va a obtener, ¿no? Un 100% es bien difícil de obtener, porque tendrás que estudiar para todos los niños del Perú durante no sé, 100 años, 50 años, 20 años. Es bien difícil, por eso que acá siempre se habla de una deficiencia en el conocimiento. El otro parámetro es elegir, es el contexto, ¿no? ¿Y qué es el contexto? Es elegir el ambiente donde se comenzará a estudiar el problema de investigación. Como le mencioné en la clase pasada,
El contexto en el caso de los docentes, solo hay dos contextos, ¿no? Una es la institución, o sea, el aula, y el otro es la institución, ¿no? La institución educativa puede estar ubicado en la costa, en la sierra, en la selva, ¿no? Y el aula puede estar ubicado en el primer piso, segundo piso, tercer piso, aunque inicial, por lo general siempre es un piso nada más, ¿no? Entonces puede estar ubicado, no sé, cerca a una pista, cerca a una estación de bomberos. O sea, ya hay N características del aula, ¿no? Eso es como contexto, pero también un contexto dentro del aula sería la disposición del aula, ¿no? ¿Dónde están los libros? ¿Dónde están los instrumentos de música? ¿Dónde está la pizarra? ¿Dónde guardan la mochila? ¿Dónde guardan las cosas del aseo? Etcétera, ¿no? La otra característica es proponer la muestra inicial. La muestra inicial es de todo su universo de alumnos, de dónde van a empezar o cómo los van a agrupar para empezar a iniciar su investigación. Y la última ya es entrar en el ambiente o contexto, quiere decir que ya inician la investigación propiamente dicha, ya entran al campo. A ver, ¿qué significa plantear el problema de investigación cualitativa? ¿Qué quiere decir? La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. Entonces, muchachos, de acá en adelante, cada vez que le mencionen investigación cualitativa, ustedes van a entender, quiere decir que es una experiencia en un salón de clases. Eso es el resumen. Que quiere decir que comprenden los fenómenos explorándolos. En un salón de clases siempre va a haber alumnos. Los alumnos son personas. El profesor es una persona. Entonces, al interactuar, ustedes van a observar los famosos fenómenos. Los fenómenos quiere decir las cosas extraordinarias. Por ejemplo, un fenómeno común que pasa en el salón de clase, porque de repente el alumno llora o se ríe o comparte, siente compasión, se divierte, ¿no? Son cosas que son espontáneas, ¿no? Que no tienen una conducta regular. No es que ustedes lleguen al salón y digan, ya a las 10 de la mañana todos se van a reír, ¿no? Eso no existe. O todos van a llorar, ¿no? Entonces, esas son las experiencias que analizan los cualitativos, ¿no? Lo que pasa el día a día. Que dicho de paso no se repite, no son periódicos, no es que el lunes, miércoles y viernes los alumnos se ríen, martes y jueves lloran, no, eso no existe. Eso dentro de un análisis de un fenómeno, eso no existe, ¿no? Siempre es aleatorio. Por eso que justamente le cae a pelo la investigación cualitativa, este tipo de investigaciones. Ahora, una vez concebida la idea del estudio, el investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, a ver, vamos a hacer un alto aquí, a ver, en el chat. ¿Qué entienden ustedes por inductivo? Que si yo les digo a ustedes, a ver muchachos, utilicen el método inductivo, ¿qué les estoy diciendo? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué significa la palabra inductivo? ¿Alguien sabe qué significa o puede opinar qué es lo que cree que significa inductivo? Porque lo inductivo es lo característico de lo cualitativo. A ver, creo que o todos saben qué es inductivo o no saben qué es inductivo, o de repente están en línea pero no están atentos a la clase. A ver, Seberta dice inducir a algo.
Claro, Alberta está dando un concepto así más periférico, ¿no? Si ustedes ven la diapositiva en la parte superior derecha, aquí, Curi Zavala Carlos dice observar los hechos. Miren, cuando uno habla o ustedes escuchan decir inductivo, lo inductivo va de lo particular a lo general. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a estar en el salón de clases, van a observar a 20 niños durante todo un año, ¿sí? Y luego de eso van a concluir que de repente el ponerles, eh, la música, la marcha de banderas todos los días hace que se recuerden la letra, por ejemplo. Entonces, ustedes van a estar todos los días del año, le van a hacer escuchar a los niños la marcha de banderas, todos los días, y van a ver que ya ellos van a asimilar y van a empezar a cantar. Ni bien escuchan, van a empezar a cantar la marcha de banderas. Entonces, ustedes van a concluir, ¿no? Que usar el método de hacerles escuchar la marcha de banderas a los niños de 3 años les ayuda para que ellos puedan memorizarse la letra, digamos. Entonces, ya de un análisis inicial con los alumnos, al final ustedes están generalizando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si alguien agarra esa investigación y se va al otro lado ustedes lo hicieron en Lima, por ejemplo, y hay un profesor en Puno que lee su investigación, él, como ustedes han hecho todo el proceso y han concluido que hacerles escuchar la marcha de banderas les ayuda a memorizarse la letra, pues, como ustedes están generalizando esa conclusión, ella lo toma como punto de partida y tendría que hacer lo mismo que ustedes, ¿no? Como ya está un estudio generalizado, ya pueden tomarlo como cierto, ¿no? Entonces, eso es el método inductivo. De algo particular sale algo general, ¿sí? Y eso es, como digo, es propio de los cualitativos, ¿no? Es propio de los cualitativos que se basan en experiencias. O sea, en base a experiencias puntuales de ustedes, como 10, 20 niños, que es bien puntual, se puede generalizar, ¿no? Y esa es la cualidad de un inductivo. A ver qué dice en el chat. Teresa dice, es un paso para llegar a la conclusión. Keila tiene que ver con el razonamiento. Manuel Estelo opera realizando generalizaciones amplias, apoyándose en observaciones específicas. Así es, ¿no? Las observaciones específicas las hacemos el día a día en el salón. Y al final tú haces la generalización. Por eso es inductivo. ¿Ya, muchachos? Ya, una vez concebida la idea del estudio, el investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitamos conocer con mayor profundidad el terreno que estamos pisando. Imaginemos que estamos interesados en realizar una investigación sobre una cultura indígena, sus valores, ritos y costumbres. En este caso debemos saber a fondo dónde radica tal cultura, su historia, sus características esenciales, actividades económicas, religión, nivel tecnológico, total aproximada de su población, etc. ¿Y qué tan hostil es con los extraños? De igual forma, si vamos a estudiar la depresión postparto de ciertas mujeres, es necesario que tengamos el conocimiento respecto a qué la distingue de otros tipos de depresión y cómo se manifiesta. Ya que nos hemos adentrado en el tema, podemos plantear nuestro problema de estudio. ¿Qué nos quiere dar a entender? Que
que debemos de retroalimentarnos con toda la información referida a nuestro tema de investigación. Así como hemos visto cómo recopilar información del internet, de las tesis, ya, cuando ustedes elijan un tema, tienen que ir a esas fuentes y empaparse lo más que puedan con todo lo relacionado a su tesis. No hay que, yo solamente quiero ver en niños de 3 años, nada más. No, tienes que ver, claro, de 3 años, pero de repente, no solo del lugar donde estás, ¿no? Por ejemplo, de Lima. Tienes que ver de repente de Lima, de Chimbote, de Ica, de tu zona, ¿no? Para que tu análisis sea más contundente. Esa es la idea. O sea, tú tienes que saber, como dice acá en la frase, tienes que informarte bien para saber el terreno que estás pisando. Para que después no tengan sorpresas. A ver, por ejemplo, acá en la parte inferior dice, esto es un texto extraído de una tesis de licenciatura. ¿Y cuál era el título de esa tesis? Era Contribución de las danzas folclóricas al fortalecimiento en el respeto de normas de convivencia en niños de 4 años en un centro educativo particular de Pueblo Libre. Ese es el tema de tesis. ¿Ya? Y acá en el extracto que dice, en este caso en particular se detectó un problema que ocurre en el aula y con la convivencia de los niños, por lo que se propuso una serie de actividades que buscaron solucionar este problema en el mismo lugar donde se desarrollan y desenvuelven las participantes. Ya ves, o sea, este recuadro viene a ser el planteamiento del problema. ¿Sí? En este caso, la autora de esta tesis, ¿cómo plantea su problema? De esta manera, ¿no? En este caso en particular se detectó un problema que ocurre en el aula y con la convivencia de los niños, por lo que se propuso una serie de actividades que buscaron solucionar este problema en el mismo lugar donde se desarrolla y se desenvuelven los participantes. O sea, ya está presentando cuál es el problema. Esa es la forma de presentar un problema en una investigación. Vamos a ver. El planteamiento cualitativo normalmente comprende. ¿Qué comprende el planteamiento cualitativo? Propósito y objetivos. Claro, como viste la vez pasada, ¿no? ¿Qué propósito y objetivo tiene tu tesis de investigación? Y sabíamos que las preguntas de investigación nacían de los objetivos, ¿no es cierto? Luego venía la justificación y la viabilidad, las deficiencias en el conocimiento del problema, el ambiente o contexto. Entonces, este es un cuadrito resumen de todos los factores que tiene el planteamiento cualitativo. Ahora, el planteamiento cualitativo te dice cómo abordas, ¿no? En el centro está el fenómeno que vas a observar, el experimento, digamos. Y lo que los rodean, ¿quiénes son? Este A, B, C, D, ¿qué vienen a hacer? Representan los conceptos vinculados. ¿Sí? Por ejemplo, de lo que les mencioné, ¿cuál va a ser el fenómeno? Van a ser las danzas folclóricas al fortalecimiento en el respeto de normas de convivencia en niños de 4 años. Ya, entonces, eso es su fenómeno, su experimento. ¿Ya? ¿Y qué conceptos tengo? Tengo valores que fundamentan la convivencia escolar. Tengo la danza, características. A ver un ratito, la danza, características y beneficios. Tengo el contexto institucional y el aula y normas de convivencia escolar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Quiere decir que cuando ustedes planteen un tema, un fenómeno, algo que van a experimentar, lo coloquen así, hagan esta práctica, ¿no? Dibujan un círculo, ponen el tema y luego dibujan círculos alrededor. Y en cada círculo van a colocar lo que ustedes conocen.
Y en este caso, si yo quiero ver cómo influyen las danzas folclóricas en las normas de convivencia, ¿qué es lo que tengo que saber? Primero, ¿qué son los valores, no? ¿Qué fundamentan la convivencia? ¿Qué valores hay? El respeto, la disciplina, el orden, la puntualidad. Esos valores, tengo que saber el concepto de cada uno. Luego, ¿qué más tengo que saber? Las danzas, ¿no? Tengo que saber qué es una danza, qué características tiene, cuáles son los beneficios, las danzas típicas de cada zona. Tengo que saber de eso. ¿Qué más? Mi contexto institucional y el aula, ¿no? Que es lo que les mencioné, ¿no? El lugar geográfico, de repente es un aula solo niños o solo niñas, o donde más hay niños que niñas, etcétera. Y las normas de convivencia escolar, ¿no? ¿Qué normas de convivencia escolar hay en el aula? Entonces, esos son 4 puntos mínimos que debo de saber para poder abordar este experimento, este fenómeno. Y esto es una buena práctica porque imagínense que ustedes tienen un tema, ponen acá el tema y luego cuando van a poner los conceptos solo pongan un círculo porque ya no saben qué más poner. Eso quiere decir que a ustedes les falta todavía analizar bien el fenómeno para que puedan manejar bien los conceptos, ¿no? Y el caso contrario, ustedes ponen acá el fenómeno y ponen como 10 círculos, ya no 4, sino 10. Quiere decir que ustedes conocen mucho el problema, el fenómeno, han visto muchos ángulos de cómo ver el problema o el fenómeno, y al tener 10 quiere decir que ustedes prácticamente tienen dominado el tema. Solamente tienen que ya recopilar la información mediante el registro diario, etcétera, ¿no? Esto es, esto es una buena práctica. Cuando el día que ustedes quieran hacer una investigación, no solo de su carrera, también de cualquier proyecto, de negocio, etcétera, practiquen esto. Mientras más círculos tengan, quiere decir que ustedes están más informados sobre ese tema. A ver, formas de presentar los objetivos. Cuando ustedes presentan los objetivos de su tesis, siempre traten de hacerlo con verbos, ¿sí? Con verbos infinitivos. Como dice acá en el ejemplo, describir, entender, comprender, examinar. Siempre usen esos verbos. Ya, por ejemplo, en este caso de la tesis que les comenté, vamos a ver cómo ha escrito sus objetivos. Como objetivo general, se espera contribuir al fortalecimiento en el respeto de las normas de convivencia mediante las danzas folclóricas en los niños de 4 años de un centro educativo particular en el distrito de Pueblo Libre. Asimismo, se plantearon objetivos específicos como fortalecer el respeto de turnos mediante la danza folclórica, reforzar el orden en el manejo de materiales del aula, al igual como se ordenan los instrumentos utilizados para la danza, favorecer el respeto de los espacios de cada uno de los compañeros y fortalecer la capacidad de compartir los materiales mediante el uso común de instrumentos típicos de la danza. Entonces, miren, ella en esta tesis también usa los verbos infinitivos, ¿no? Contribuir, fortalecer, reforzar, favorecer, compartir. Esa es la manera correcta de cómo plantear los objetivos de la tesis. Este ejemplo que les he mencionado es un extracto de esta tesis. Es una tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú, o sea, más conocida como la Católica, donde es un tesis para optar el título de licenciada en educación con especialidad en educación inicial. La autor o la autora es Stephanie Gaya Tokashiki. ¿Sí? Entonces, es una buena referencia. Ustedes, ya les enseñé en la clase pasada cómo entrar a la página de la Católica, las tesis, y cómo encontrarlas, ¿no? Si ustedes entran a esa página y tipean el título que está acá, lo van a encontrar. Por ejemplo, en esa tesis, lo primero que han tenido que hacer, como les dije, revisar la literatura, como menciona la lámina o la diapositiva, tienen que saber dónde están pisando, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de normas de convivencia, ¿qué tenemos que saber? Dentro del marco teórico, tenemos que saber
¿Qué es una convivencia escolar? Tengo que conceptualizarlo. Tengo que ver la convivencia escolar como parte de la socialización del niño de 4 años en el aula. Tengo que definir qué es la disciplina, cómo se conceptualiza la disciplina y cómo se ve la disciplina en el aula. Tengo que saber qué son los valores fundamentales, por ejemplo, respeto, solidaridad, responsabilidad. Una vez que ya tengo claro qué son las normas de convivencia, ahora me voy a la otra parte teórica, que es la danza. Tengo que saber qué características del desarrollo motor del niño de 4 años. Tengo que saber los beneficios de trabajar la danza en el desarrollo de los niños. Tengo que saber la danza en relación del espacio y tiempo. Tengo que saber las danzas peruanas en el contexto del aula. Danzas carnavalescas, danzas ceremoniales y religiosas. O sea, mira, todo esto es lo que ha tenido que leer la autora para tener un marco teórico congruente con su tema de tesis, ¿no? ¿Qué cosa es su tema de tesis? Es analizar las danzas para fortalecer las normas de convivencia. ¿Sí? Y cuando entra la inmersión en campo, una vez que ya tiene toda la parte de la metodología, o sea, ya sabe que el diseño es investigación-acción, ¿qué es lo que sigue? Tiene que hacer su plan de acción. ¿Y qué es su plan de acción? En este caso, ella ha elaborado una lista de actividades donde se menciona la fecha, sesión, actividad y recursos. Por ejemplo, el 29 de septiembre, la fecha del 29 de septiembre, su sesión se llamaba Aprendemos sobre la danza. ¿Qué actividades ha hecho? Antes de empezar la actividad, en una ronda se hablará de lo que se hizo previamente y se recordarán las normas de convivencia. Motivación. Se les mostrará un video sobre el carnaval arequipeño. Desarrollo. Se les contará el significado de carnaval y los valores que se practican en aquel pueblo, así como también se les mostrará los materiales que se utilizan para esa danza. Se les enseñará el paso base con el que se bailará la danza. Cierre. Se pondrá la canción Carnaval Arequipeño y se sugerirá que los niños aplaudan al ritmo de la música y griten hey cuando la música lo sugiera. ¿Qué recursos va usado? Su voz, video Carnaval Arequipeño, pañuelos, reproducción de música y un USB. Ahora, ¿qué técnicas e instrumentos ha usado? Primero, la observación de todo investigador es fundamental y luego ha hecho un registro diario de la clase. Acá está el formatito. Diario, recopilación de datos, observación, reflexión e ideas luego de la clase. El formato tiene diario de clase por título, la fecha, la hora y las observaciones. ¿Qué más? Tiene una lista de cotejo, ¿no? ¿Qué significa N1, N2, N3? Vienen a ser los alumnos, ¿sí? Sino que ella en esta investigación no pone los nombres por confidencialidad. Como esto va a estar publicado, no, y tiene que cuidar por la seguridad de los niños, no pone nombres, solamente pone N1, N2, N3, N4, pero se entiende que son alumnos. ¿Y cuál es su cotejo? Respeto, responsabilidad y solidaridad. Escucha las indicaciones con atención, se pondrá un check o una X. Check si es OK y X si es que no cumplen. Levanta la mano, espera turno para participar, respeta el espacio y de los demás. Entonces ustedes ven que ella ha hecho sus 3, 4, 5, 6, 7 criterios para evaluar el respeto, responsabilidad y solidaridad. Pero no solamente es hacer formatos y mandarse, ¿no? También tienes que pedir los permisos que sean necesarios. En este caso, ella ha pedido permiso a los padres. Ha hecho un formato de que le pide permiso a los padres, que ella está haciendo una investigación, que por favor autorice